Elio Riera, abogado de Kenji y Alberto Fujimori, un gusto poder conversar con usted en el vuelo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Raúl. Qué gusto nuevamente encontrarte por este medio. Muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. ¿Cómo está en estos momentos Kenji Fujimori? Bueno, el señor Kenji Fujimori se encuentra con mucho optimismo, muy respetuoso también de este pronunciamiento en primera instancia, pero también con mucha expectativa, porque confiamos ahora en esta segunda instancia, luego de la lectura de la sentencia, como bien usted ha podido comentar, que se va a realizar el día de mañana, trazar una línea de defensa que nos permita o bien revocar el pronunciamiento de la sala especial o en su defecto que se declare nulo a efectos de que se inicie nuevamente el juicio. Ajá. ¿Por qué podría anularse el juicio? Mire, ve, hay un tema muy importante que no ha sido tomado en cuenta. Por ejemplo, Fiscalía no realizó la valoración de una prueba anticipada con respecto a la declaración del señor Mamani. El señor Mamani declaró, pero lamentablemente por eventos que generaron que el señor falleciera, El COVID, sí. limitó la posibilidad que se pueda realizar el derecho de contradicción. Como usted bien sabe, cuando un testigo realiza una acusación, es derecho también de las partes el contrainterrogar. Y en el caso en Ujú. concreto no se ha podido realizar eso, punto número uno. Punto número dos, porque se ha podido determinar, y lo han dicho los peritos de oficio, que el audio como tal, el REC 1 y el REC 2, no provienen de una fuente original y finalmente la cadena de custodia ha sido dañada por cuanto el señor Mamani lo entregó después de mucho tiempo. Sí, Evidentemente entonces hay materia para poder discutirlo nuevamente con un de nuevo juicio. acuerdo. Pero esto no es atribuible, digamos, a ninguna de las partes. La muerte del señor Mamani es un hecho fatídico que ocurrió y era materialmente imposible que se ejerciese el derecho de contradicción si el señor ya no está entre nosotros. Bueno, en realidad sí existía la posibilidad. Lo que ha sucedido es que Fiscalía, normalmente, como suele suceder, los fiscales actúan prueba anticipada. Apenas Ajá, realiza la declaración, pero en el caso concreto, entiendo no lo sé, la estrategia finalmente del doctor Chinchay, tal vez no lo tuvieron planificado, porque finalmente cuando uno tiene una prueba lo actúa, y finalmente sí, no se realizó. Eso definitivamente ha generado pues una limitación a nuestro derecho de defensa, como se sí. ha podido advertir, ¿no? Ahora, lo que dice usted sobre los videos también es interesante, porque los videos eh, se presentaron en su momento como documentos que presentaban una actitud de flagrancia, es decir, como pruebas plenas de la comisión del delito. Usted lo que nos está diciendo es que pueden haber sido manipulados. Evidentemente, la cadena de custodia ha sido afectada. Vea usted, en las declaraciones de los peritos de oficio se pudo determinar que hay inconsistencias entre el REC 1 y REC 2, no provienen de fuente original también. Y finalmente, un tema muy importante, Pero para entender, ¿qué significa provenir de fuente original? Es decir, que es la primera grabación que claro, existe, no una evidente, reproducción de la grabación. exactamente, no Pero eso, ¿en qué proviene, cambia las cosas? que puede ser adulterado, puede haber sido manipulado. Evidentemente, apenas se denuncia un delito vinculado con un tema de audios o videos, lo que corresponde es lacrarlo, entregarlo. Y en el caso en concreto, desde que se presentó la denuncia, como es de conocimiento público, eso no fue entregado inmediatamente, Ajá. ¿Pero ¿no? se ha probado que han sido adulterados o no? Se ha probado por lo menos que no hay consistencia entre el REC 1 y REC 2. Y eso genera, pues, evidentemente, pues, una O sea, vulneración al derecho de en la defensa. calidad del video, supongo. ¿Sí? En la calidad y finalmente en el contenido del video. Son escenarios completamente distintos. Y verdad, prueba de ello es que en algunos se logró identificar que es una reunión del día 15, una reunión del día Sí. 20, pero no hay consistencia, ¿no? Pero no se ha podido demostrar que han sido editados, digamos, para hablar con claridad. Por lo menos que se ha afectado la cadena de custodia y que no mantienen uniformidad. Y lo más Ajá. importante aún, definitivamente, que se ha limitado el derecho de defensa a poder actuar en su momento con respecto a los medios probatorios. Y lo más importante, Raúl, hay que tomar en cuenta lo siguiente. No se hace referencia a ninguna entrega de obras. En ningún momento durante el desarrollo de REC 1 y REC 2 podemos verificar las transcripciones. En ningún momento se ha podido determinar que el señor Kenji Fujimori otorgue una obra a alguna persona. Eso hay Mm. que tomarlo en cuenta porque el pronunciamiento de la sala especial es concluir que ha sido absuelto con respecto al delito de cohecho. Hay que tomarlo en cuenta. Ajá. Si hay medio corruptor, no hay sentencia. Vamos por partes. Primero con lo que tiene que ver con la cadena de custodia. Los Gladivideos no eran originales. Bueno, definitivamente cada caso definitivamente se evalúa en función
a la forma como lo presenta Fiscalía. No podría hacer yo referencia al tema de los videos porque yo no he ejercido la defensa concreta en ese caso. Lo que yo puedo decir con respecto a este caso... Pero los principios jurídicos se mantienen. Es decir, si se aceptaron como prueba los Vladivideos, que fueron copias, ¿por qué no habría que aceptar una copia más adelante? Pongámonos en el supuesto que lo aceptemos, que haya sido, que sea un fuente original, cosa que no es. ¿Qué es lo que prueba el video? ¿Escuchamos alguna entrega de obras? Yo pongo conocimiento o reflexión en todo caso. Pongamos que lo aceptamos, cosa que no es así. Pongamos que lo aceptamos. ¿El señor Kenji Fujimori en algún momento hace entrega de una obra? Por el contrario, en uno de los videos, en la parte final, deja claramente el siguiente mensaje. Moisés, si tú piensas diferente, se respeta. ¿Dónde está la intención de compra de votos? ¿Dónde está la intención, el apretón de manos para orientar el tráfico de influencias para otorgar una obra? ¿Dónde está? No existe. Bueno, eso no prueba que no haya tráfico de influencias. Lo que prueba es que deja en libertad a una persona de no seguir, digamos, sus mandatos. Ahí hay un completo error en realidad, porque lo que se ha percibido es que este proceso penal es en función al indulto, y no es así. La imputación de fiscalía, y está en internet, la imputación de fiscalía es por un tráfico de influencias vinculado a un otorgamiento de obras. No se está hablando con respecto al indulto del señor expresidente. Eso es un error, básicamente de la estructura de imputación. La imputación clara de fiscalía, el doctor Chinchay lo realizó en su momento desde internet, y está en internet colgado, es vinculado a la entrega de obras, no con respecto al tema del indulto. La imputación concreta es con respecto al tema de obras. Entonces, pongamos que aceptamos los videos, pongamos que aceptamos los audios. La pregunta es, ¿en qué momento el señor Kenji Fujimori otorga una obra o hace referencia a la entrega de una obra con respecto a este caso? Déjeme hacerle la pregunta de otra manera, entonces. Entonces, ¿el señor Kenji Fujimori gestionó los votos a favor de Pedro Pablo Kuczynski gratuitamente, por principios? Tampoco se hace referencia a ello. Lo que sí se hace referencia, y el señor Kenji Fujimori pudo manifestarlo durante su autodefensa, es que él era un fiel creyente en la gobernabilidad. Y la labor de los congresistas es realizar y mantener una gobernabilidad, gestión congresal. Y nos podemos remitir incluso al manual congresal del año 2011. ¿Es un delito acaso incidir en que no se realice la vacancia? Podemos discutir que sea un tema ético o no un tema ético, pero es un tema penal, una noticia criminis, definitivamente consideramos que no. Ahora, sí hay una condena por tráfico de influencias agravado, lo que ha supuesto 4 años y 6 meses de cárcel suspendida. Supongo que usted tampoco está de acuerdo con esta parte, con este extremo del fallo. Vea usted, la decisión de la Sala Especial de la Corte Suprema es indicar, no hay medio corruptor, no hay elemento constitutivo para atribuir sanción penal por el delito de cohecho. Sí, esa coima. Exactamente. Entonces, bajo ese mismo esquema resolutivo, nosotros consideramos que al no existir un tráfico de influencias, es decir, incidir en favor de otro, un beneficio legal... Gestionar intereses para otras personas. Exactamente. Debería tomarse en cuenta el mismo razonamiento, motivo por el cual el señor Kenji Fujimori o bien debería ser absuelto porque no existe un elemento directo ninguno, o segundo, podría plantearse la nulidad por las inobservancias al debido proceso que hemos podido evidenciar, ¿no? ¿Me está diciendo entonces que si no hay cohecho no puede haber tráfico de influencias? Evidentemente, claro. Si lo que se ha determinado es que no hay ningún elemento corruptor, ningún medio probatorio directo, ninguno. Vuelvo yo a plantear la siguiente reflexión. En alguna parte del video se hace referencia, señor Bamani, yo le entrego a usted la obra, la hidroeléctrica, la construcción de tal coliseo, en ningún momento. ¿Qué fue esto entonces? ¿Una conspiración de su hermana? Yo considero, más que el tema político, es un razonamiento, porque yo soy abogado, yo considero que es un razonamiento tal vez jurídicamente equivocado, y consideramos que con mayor criterio en segunda instancia, si bien somos respetuosos del marco de la legalidad, consideramos que en segunda instancia se va a tener que revocar, ¿no? Ahora, sí, evidentemente usted es un abogado, no va a entrar en términos políticos, pero parte de este proceso fue el antejuicio al que le correspondió a Kenji Fujimori por tratarse de alguien aforado, por ser un congresista de la República. ¿Qué le pareció ese proceso ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que después llegó al Pleno del Congreso empujado por el propio Fujimorismo? Se hicieron muchos cuestionamientos con respecto a la acusación que se dio en esta subcomisión. Y lo que se hizo referencia era que los señores congresistas no podían ser jueces y partes a la vez. En efecto, se han planteado, no el señor Kenji Fujimori, sino otros imputados con respecto a este proceso, diversas acciones constitucionales que aún se encuentran en trámite. Y si usted me pregunta
si está bien o está mal, evidentemente uno no puede ser juez y parte, definitivamente. Creo que lo correcto hubiera sido una inhibición para que otra persona emita un pronunciamiento. Pero eso no quiere decir que sea sancionado penalmente, ¿no? Claro, lo correcto, lo adecuado, lo ideal, pongamos el término, hubiera sido pues inhibirse en ese momento. Finalmente, como podemos evidenciar, no existe ninguna tipificación por ello. ¿Qué pasa si se confirma la condena a 4 años y 6 meses de cárcel? ¿Qué pasa si finalmente Kenji Fujimori ingresa a prisión? ¿Qué paso seguirá usted? Yo no me pongo en ese supuesto, Raúl, porque considero que existe suficientes elementos para poder absolver al señor Kenji Fujimori. Ya la sala especial ha determinado que no existe sanción penal, es decir, que el señor Kenji Fujimori es inocente con respecto a la imputación de cohecho, porque no existe medio probatorio o medio corruptor. Ahora bien, bajo el mismo esquema, porque en tráfico de influencias no se ha logrado determinar que hay una vinculación directa, consideramos que hay suficientes elementos para que la sala superior, la Corte Suprema, pueda absolverlo o en su defecto declarar la nulidad. No me puedo poner en ese escenario porque considero que esta batalla la podemos ganar. Tercera instancia, Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ser el caso, se tendrá que evaluar en su momento acciones constitucionales, pero en realidad sería ir un paso más allá. Yo considero que el señor Kenji Fujimori es inocente y considero que tenemos fundamentación jurídica suficiente para poder ganar este caso. Llegado a este punto, quería volverle a plantear la pregunta que le planteé al comienzo de la entrevista. ¿Cómo está él? Más allá de su ánimo frente a este proceso, ¿cómo está él frente a lo que ha ocurrido, frente a esta sentencia que, por lo menos hasta que sea confirmada o denegada, es condenatoria? ¿Cómo está él frente a la política? ¿Cómo está él en términos generales? Muy buena, muchas gracias por la pregunta. El señor Kenji Fujimori se encuentra alejado de la política. Por el momento se encuentra con mucho optimismo porque se ha podido absolver a su persona con respecto al delito de cohecho. Sí. Y ahora, luego de haber analizado la sentencia, por lo menos lo que se ha podido leer, encuentra un camino positivo para poder actuar de manera total. Más aún, se encuentra muy motivado por los procesos que buscan finalmente que se haga justicia con respecto al señor expresidente Alberto Fujimori, donde estamos luchando su libertad, ¿no? Por el momento la familia se encuentra muy unida y encaminada a poder lograr este objetivo, definitivamente. ¿Alberga rencor por esta situación en la que está? No, de ninguna forma, de ninguna manera. Como él ya lo manifestó en otros medios de comunicación, son problemas que finalmente se han podido solucionar con el tiempo, y yo puedo dar fe que todos los hermanos como tal están muy preocupados por la salud de su papá y encaminados al bienestar de él, ¿no? Incluso también entre los hermanos. O sea, definitivamente, como el señor Kenji Fujimori manifestó, los temas del pasado quedaron en el pasado. Todos también están preocupados, supongo, por la situación judicial del propio Kenji, todos los hermanos. Sí, claro, definitivamente, todos los hermanos, pero con mucho optimismo, muy respetuosos del marco legal, pero con mucho optimismo de que en esta segunda instancia podamos lograr finalmente revocar este pronunciamiento y ganar esta batalla. ¿Keiko le ha manifestado su apoyo en estos momentos de tribulación? En todo momento, y no solamente por este caso, en todo momento, como hermana, como lideresa, como una persona influyente desde el punto de vista político y como una hija muy preocupada en todo sentido con respecto a su familia. ¿Cómo está el señor Alberto Fujimori? El expresidente se encuentra, si bien ha mejorado con respecto a su estado de salud, hemos tenido hace poco una diligencia, una audiencia informal con respecto a su habeas corpus, donde estábamos buscando la nulidad por la sanción penal vinculada al secuestro agravado del caso del señor Gorriti, el señor Dyer. En realidad, poco a poco está estabilizándose con respecto a su salud, con mucho optimismo y muchas ganas de demostrar que él no es culpable con respecto a esos hechos, ¿no? Ya me contó sobre su situación de salud. Él tiene diálogo permanente también con sus hijos, lo mantiene, por ejemplo, con Kenji. Supongo que está hablando en estos momentos por la situación penal que está atravesando el propio Kenji también, ¿no? Es correcto, Raúl. Los hijos, la señora Keiko, el señor Kenji Fujimori, Sachi cuando estuvo acá en Perú, sí. Cuando estuvo en Perú, sí, mantienen una visita constante, lógicamente con el señor Fujimori, también quien le habla, ¿no? Los días martes y jueves son las visitas de abogados, siempre tratando de planificar las estrategias legales para cada caso en concreto, ¿no? Ahora, una última pregunta que tiene que ver con el caso de Kenji Fujimori. La impresión que siempre dio este caso, asumamos que no hubo cohecho, en fin, olvidémonos de esa parte del debate. Pero la impresión que siempre dio este caso era que se trataba de un hijo intentando salvar a su padre de la prisión. Es decir,
un hijo que estaba intercambiando apoyo político por un indulto para salvar a su padre. ¿Eso es verdad? ¿Eso es así? Lo que sería absolutamente legítimo como negociación política, digo yo. Bueno, yo nuevamente me remito a, bueno, si lo que me preguntan es mi opinión, definitivamente cualquier hijo va a querer luchar por su padre. Evidentemente, Sí. el hijo que no lo haga definitivamente dejaría mucho que desear. Pero yo me tengo que remitir al expediente judicial, porque soy abogado como tal. Y la Pero imputación, conoce el caso como nadie, conoce el caso dentro del expediente y fuera del expediente. y la imputación, Raúl, es con respecto a la vinculación por tráfico de influencias de la entrega de obras. La pregunta es, con respecto al mundo de derecho, al expediente judicial, ¿Fiscalía ha logrado demostrar la entrega de una obra? ¿El detalle de una obra? ¿Los verbos rectores, ubicación, lugar, monto vinculado a una obra? No, definitivamente que no. Por lo tanto, existe materia para poder revocar. ¿Qué va a hacer Kenji Fujimori cuando salga de este predicamento, cuando salga de este trance? ¿Qué va a hacer después de este viernes? No, como él ya ha manifestado, Raúl, se ha alejado de la política, es un empresario vinculado al tema de redes de mercadeo y en realidad muy ocupado con respecto a estos nuevos retos profesionales, donde poco a poco está avanzando y saliendo adelante como todo emprendedor, ¿no? Muy bien, Elio Riera, abogado de Kenji Fujimori, de Alberto Fujimori. Un gusto poder conversar con usted para conocer de primera mano los detalles de este proceso que concita la atención nacional y que terminará de resolverse este viernes. Le agradezco la gentileza por la invitación. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Igualmente, hasta pronto.